Bueno, ya se lo adelantaba en nuestro primer resumen. Entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado, el Senado de la República aprobó una veintena de reformas prioritarias para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurrió en pleno arranque del fin de semana largo por el Día del Trabajo. La crónica de lo ocurrido esa noche de viernes a sábado la tiene nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Una noche, Pascal, pues histórica por el número de decretos aprobados por el Senado de la República, pero además porque fue un pleno integrado solamente por una voz, la voz oficialista, como aquellos viejos tiempos, Pascal, en que el PRI dominaba absolutamente todos los escaños de la Cámara de Diputados o del Senado de la República. En esta ocasión, pues el oficialismo solito entre Morena, Partido Verde, PT y PES, pues aprobaron esta serie de decretos, pero además por un tercer elemento histórico, porque pues eh, cada decreto, cada dictamen aprobado tuvo en promedio 12, 13 minutos de duración entre que se decía vamos a aprobar esto y concluía la aprobación. Pascal, de igual manera, hay un cuarto elemento que hace histórica esa sesión de 5 horas para aprobar 20 decretos, pues la polémica en torno a la manera en que se aprobaron, porque hay varios elementos que ponen en duda la legalidad o la validez de esta sesión que comenzó oficialmente, Pascal, a las 5 de la tarde, cuando Alejandro Armenta pues se presentó en el pleno del Senado, que estaba tomado por la oposición, y en medio de una rechifla de gritos y de 8 megáfonos, Pascal, que los prendieron para hacer estos ruidos característicos que hacen, y no dejarlo hablar, tuvo que aguantar 6 minutos en esa tribuna tomada con este ensordecedor escándalo. Decidió bajar a la tercera fila de los escaños y ahí, acompañado de la secretaria de la mesa, Verónica Camino Farjad, pues en medio de este escándalo, él lee, se abre la sesión. ¿Cuál es el quórum? 65, se abre la sesión, en vista de que no hay condiciones para sesionar aquí. Informo que hay un acuerdo de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política para sesionar fuera de este recinto, y decretó en ese momento un receso, Pascal, un receso que el oficialismo aprovechó para ir a reunirse con el presidente de la República en Palacio Nacional. Esta vez, Pascal, sí fue incluido su coordinador, Ricardo Monreal, quien de esta manera pues le han levantado el castigo de no poder estar en Palacio Nacional. Recordemos, la última vez que lo había hecho fue en la segunda semana de junio del año 2021, y que a raíz de la polémica por las elecciones que perdió Morena mayoritariamente en la Ciudad de México, bueno, pues él fue castigado y ya no fue convocado a Palacio Nacional hasta la noche del viernes, Pascal, en que incluso se sentó al lado derecho del presidente de la República para estar en esta reunión en la que pues se acuerda darle celeridad a todas estas reformas, Pascal. A las 10:11 comienza esta sesión en el viejo recinto e histórico recinto del Senado de Jicotenca el 9, donde pues ya estaban muy contentos por ir a sesionar en ese hermoso pleno que tienen ahí, pero resulta que la panista Xóchitl Gálvez se les había adelantado, a pesar de que ellos habían sido muy discretos y no querían decirle a nadie dónde iban a sesionar. Pues ella se sienta ahí, se encadena en el escaño del presidente del Senado, y pues ¿qué deciden ellos? Sesionar en el patio de Jicotenca al 9. Y ahí, bueno, pues empieza este maratón, Pascal, que hay que aclarar, fue la continuación de la sesión que abrió a las 5 de la tarde
y que se decretó un receso, el cual concluyó a las 10:11. Al iniciar la sesión, Pascal, bueno, pues Alejandro Armenta anuncia, continúa la sesión, da cuenta de que no pudieron sesionar en el otro recinto, que estaban aquí, y anuncia que la senadora Claudia Valderas había solicitado licencia para separarse de su cargo. Curiosamente, Pascal, ¿por qué? Porque ella estaba en ese momento en una comisión oficial en Bruselas, Bélgica, representando al Senado de la República, y de pronto se le ocurrió, Pascal, pues pedir licencia en medio de estas reuniones que tenía en Europa. Solicitó licencia y le tomaron protesta a su suplente. Ocurrido eso, Pascal, pues empezaron las votaciones, y las votaciones dieron como resultado en una primera, que fue la que tenía que ver con la 3 de 3 contra la violencia, pues 65 votos. ¿Qué es lo que ocurrió en ese inter, Pascal? Mira, entre que se tomó la votación, la asistencia a las 5 de la tarde, con el cual se declaró el quórum, que había 65 legisladores, había ahí, estaban registradas Ifigenia Martínez y Eva Galaz. Ellas dos dieron los 65 para el quórum oficial para abrir la sesión. Hacia las 10:11 ya no estaban Ifigenia ni Eva Galaz, pero sí había llegado Destora Salgado, es decir, en lugar de Eva estaba Destora, les faltaba uno, pero como tomaron la protesta a la nueva legisladora, pues ya estaban las 65 personas. Entiendo. Estamos conversando con nuestra compañera Leticia Robles de La Rosa, quien nos está haciendo la crónica de lo sucedido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando los senadores del oficialismo, porque estaba tomada la tribuna de la sede del Senado en Insurgentes y Reforma, y también la tribuna de la vieja sede del Senado en la casona de Jicotencatl, pues tuvieron que irse a sesionar al patio de Jicotencatl, y ahí pues las diferentes maniobras que se tuvieron que hacer para poder tener el quórum legal para sesionar. Y mi pregunta, ante lo que nos has contado, Leti, bueno, una de las preguntas que tengo, primero es si esa licencia que se le otorgó a la senadora Claudia Valderas, que estaba fuera del país, para que pudiera asumir como senadora su suplente y pudiera integrarse a este grupo de legisladores, primero si fue una licencia en términos legales correcta, y segundo si fue necesaria este cambio de legisladoras para poder integrar el quórum y poder sesionar. Sí, Pascal, en primera sí fue necesaria, porque, te repito, se retiraron Ifigenia Martínez y Eva Galaz, y eso dejaba el quórum en 63. Entonces, como había llegado Nestora Salgado, eran 64, pues necesitaban un voto más. Entonces, sí era necesario ese cambio para tener 65. Dos, Pascal, mira, por procedimiento fue correcta, en el sentido de que hay una solicitud que está publicada en la Gaceta del Senado, y es correcta porque en el momento en que se toma la protesta, el quórum oficial era lo que se había registrado en la asistencia, que eran 65. Entonces, solamente se verifica el quórum en tres formas: la asistencia, la votación, y porque alguien pida la verificación de quórum. Entonces, oficialmente había 65. Pero el problema ahí, Pascal, es cómo alguien que está en Bruselas representando al Senado de repente dice: voy a solicitar licencia, pero ella sigue trabajando. Procedimentalmente ella tendrá que regresar todo el dinero que se le dio para esa gira, y dos, pues está en un escenario de ilegalidad, hasta de usurpación de funciones, porque pues ella
dejó de ser senadora a las 10 de la noche del viernes y todavía siguió trabajando el sábado y el domingo en Bruselas. Entonces ella ya no estaba representando al Senado, ya no era senadora en activo. Y otro factor, Pascal, en términos estrictos, pues mientras la senadora, su suplente, votaba aquí y ella representaba a México en Europa, pues estábamos teniendo 129 senadores de la República, Pascal. Pero no es la única anomalía. También hay otra. Déjame preguntarte una cosa más. Esa carta firmada, esa solicitud de licencia que está en la Gaceta, tiene una firma. ¿Esa firma es de ella? Pues parece que no, Pascal, porque yo comparé las firmas que ella ha dado para sus iniciativas y tiene una característica, pone 3 puntos en forma de triángulo al final de su firma. Y esta que está en la Gaceta para solicitar la licencia no tiene esos 3 puntos. ¿Alguien pudo haber firmado por ella? Sí, claro, ya hace unas semanas el propio senador Ricardo Monreal aceptó que en ocasiones los propios senadores piden de favor que alguien firme por ellos, aunque no ponen por poder, sino pues lo firman. Entonces, aquí hay esa característica, no le pusieron estos triángulos, estos 3 puntos en forma de triángulo que caracterizan a su firma. Otra pregunta, ¿esto pudiera ser motivo de un recurso presentado que apunte a la invalidación de todo lo que ocurrió entre viernes y sábado? Por supuesto, Pascal, porque estaban al filo de tener el quórum. Entonces, cuando se vuelve a verificar el quórum en automático, que es la votación, se dice son 65 votos. Si esa firma es falsa y se invalida la toma de protesta de la senadora suplente, entonces eran 64 y por lo tanto no había quórum y por lo tanto no era válida la sesión desde el inicio. No te estoy dejando ni hablar, Leti, te ofrezco una disculpa, pero tengo muchas preguntas y creo que me parece que por lo menos son dudas que yo tengo desde el punto de vista de la información. Otra pregunta que tengo es, en este frenesí legislativo de viernes por la noche, hay quien dice que se brincaron procedimientos y pregunto específicamente por uno. Tenían que integrarse comisiones unidas en algunos casos y lo que parece, y tú que estuviste ahí me lo puedes resolver o tienes más información que yo, es que simplemente recogieron firmas. ¿Qué nos puedes decir? Sí, Pascal, y justamente esa es la que te iba a decir que era la otra firma apócrifa, de sospechosa. Mira, se supone que sesionaron las Comisiones Unidas de Ciencia y Estudio Legislativo Segunda. Como no estaba el presidente, que es el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, el reglamento establece que lo pueden convocar los 2 secretarios. En este caso, Gilberto Herrera y Alejandra Lagunes. Está en la Gaceta la convocatoria firmada por Alejandra Lagunes, pero ella no estuvo en el Senado, Pascal, también está en una comisión oficial. No estuvo. Ni siquiera, y verifiqué las 21 votaciones que se hicieron, ella en ninguna votó. La señora no estaba. ¿Por qué aparece su firma para convocar a la sesión? 2, no hubo una sesión donde discutieran, donde vieran la ley. No, solamente recogieron las firmas. Puede que eso, Pascal, por usos y costumbres del Senado, se pueda validar porque así lo han hecho, pero en estricto sentido tuvieron que haber sesionado. Es más, Pascal, el reglamento exige que entre que una ley se aprueba en comisiones y aparece en su primera lectura en el Pleno, tienen que pasar 24 horas. Ahora, también el reglamento dice, por causas de fuerza mayor, el presidente puede pedir a las comisiones que sesionen a la par que lo hace mientras está el Pleno sesionando. Sí, pero tienen que pasar, para que lo convoquen los secretarios, tienen que pasar 3 intentos de sesión que se haya negado el presidente de la comisión a convocar. Es decir, esa convocatoria para aprobar la ley de ciencia está plagada de irregularidades. Caray. Firma, tiempos, ilegalidad y que el propio
reglamento establece, Pascal. No, nos va a faltar tiempo, lamentablemente, pero yo creo que nos has dejado ya un panorama pues muy inquietante en el que pudieran presentarse recursos y por violaciones al procedimiento, pues pudiera caerse parte de lo aprobado. Lo vamos a seguir con muchísima atención y estoy seguro, Leti, esta semana estaremos hablando contigo al respecto. Así que te agradezco mucho la crónica. Gracias, Pascal. Muy buenos días. Gracias. Gracias a Leticia Robles de la Rosa. Bueno, pues ahí está el problema de la falta de cuidado, del desaseo. Se lo pregunté yo a Ricardo Monreal aquí y él me dijo que había que tener mucho cuidado en el procedimiento de todo esto que había enviado la Cámara de Diputados al Senado y pues lo que estoy viendo es que no se tuvo ese cuidado o al menos así parece.